Viernes 3 de marzo de 2023, muy buenos días, bienvenidos a Contacto Directo. Hoy el experto en Derecho Constitucional, el doctor Javier Palacios Abad, para revisar las que podrían presentarse como causales para el juicio político al presidente de la República por parte de una mayoría en la Asamblea Nacional. También nos acompañará Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, del ala rebelde, vocal del CAL. El informe del caso Encuentro. La Izquierda Democrática dice apoyarlo, pero aún no define si pondrá sus votos para el juicio político. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La Asamblea Nacional apunta con claridad hacia el juicio político, la censura y destitución al presidente de la República. Esas intenciones se manifiestan atropellando los más elementales principios del derecho. Y es que la ansiedad legislativa por sacar del poder a Guillermo Lasso es tal que ha logrado que en pocas horas a los fiscalizadores se les vea la quilla. Y ellos que creen que por estar blindados, porque los asiste la facultad de procesar políticamente al presidente, confunden de manera intencional ese derecho con una carta abierta para hacer lo que les da la gana. Por ello no han dudado ni tendrán reparo después en hacer de la Constitución de Montecristi una melcocha, un amasijo de principios amorfo, un chicle cualquiera que lo estiran hasta donde sus intereses lo requieren. Sí, la Constitución que ellos mismos crearon y que juraron respetar, y ahora también el Código Integral Penal que reformaron. Todo esto en una actitud corsaria con la que buscan atropellar la ley y la razón en la vorágine del todo vale, con la que buscan saciar hambres atrasadas y terminar de ejecutar su venganza. A esta hora nos acompaña el abogado Javier Palacios Abad, experto en Derecho Constitucional. Buenos días, Javier, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto compartir con usted. Que se trataba solo de un borrador, con eso intentan los integrantes de la comisión ocasional de justificar la torpeza de haber incluido como causal para sugerir un juicio político al presidente de la República la traición a la patria. Y que por eso lo retiraron luego, porque era un borrador solamente, dejando sin embargo abierta la insinuación, porque no hay prueba alguna, de que el presidente habría cometido delitos contra la seguridad del Estado. ¿Hay forma de sostener esto jurídicamente, Javier, con argumentos y sin excusas? Gracias, Lenin, por la pregunta. En realidad, más allá del supuesto borrador de informe que había hecho la comisión, no existe ningún argumento jurídico válido para sostener que el presidente de la República ha incurrido en el delito de traición a la patria, y menos aún cortando la norma del Código Orgánico Integral Penal como se hacía en este borrador de informe. Sin embargo, igual llama la atención que en el informe final, si bien ya se cortó los dos párrafos en donde se señalaba que el presidente de la República incurrió en el delito de traición a la patria, toda la redacción del informe hace alusión a que el presidente no habría advertido de la presencia del enemigo que denomina la comisión, que es el narcotráfico. Esto no tiene ningún sustento jurídico y en realidad ni siquiera de la propia redacción del informe tiene una coherencia lógica o secuencial de lo que afirma la comisión. En principio se podría pensar que este informe no fue redactado por un abogado, o al menos no por uno precisamente ilustrado. Sí, en realidad este informe tiene más connotaciones, si bien es un juicio político y eso es a lo que se intenta llegar, este informe no tiene la mínima connotación jurídica. En realidad se trata, y perdóneme el término, de un champús, porque mezclan indistintamente distintas conductas delictivas, hablan de distintos tipos penales, inclusive muchos de ellos contradictorios entre sí, sin llegar a señalar cuál es la actitud, el acto o omisión del presidente de la República. Vamos a la segunda causal, Javier, que se refiere a delitos contra la administración pública, cohecho, concusión y peculado. Ya quitaron eso del informe final de la comisión por omisión, pero han incluido que en esos tres delitos habría una infracción de deberes positivos especiales al cargo del presidente Lasso. Ayer Pedro Zapata, asambleísta, integrante de esa comisión, decía en este espacio que el no haber actuado ante el informe que entregó el exsecretario anticorrupción Luis Verde Soto era una prueba clara de culpabilidad. De ser cierto que no se hizo nada con ese informe, Javier, ¿eso qué configura? ¿Peculado, cohecho o concusión?
Ninguno de los tres delitos, Lenin, ninguno de los tres delitos. De hecho, la comisión confunde, porque si usted se revisa detenidamente el informe, señalan que el presidente de la República ha incurrido en obstrucción de la justicia e inclusive hablan de fraude procesal, pero lamentablemente ninguno de dichos delitos es causal para iniciar un juicio político al presidente de la República. Y solo le permito aclarar una cosa también. La comisión señala que el presidente de la República coadyuvó, señala, para cometer los delitos que supuestamente habría incurrido el señor Cherres, porque señala que el presidente designó al señor Luque como el gerente de los coordinadores de las empresas públicas y que supuestamente vía decreto designó que este sea el presidente del directorio de las empresas estratégicas. Pero lo que no señala la comisión y que es una aberración jurídica es que el señor Luque como presidente de EMCO haya presidido los directorios de las empresas públicas no es por disposición de un decreto ejecutivo, es por la reforma a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, cuyo artículo 7 señala que el presidente de la EMCO será quien presidirá a los directorios de dichas empresas. No tiene nada que ver el decreto ejecutivo del presidente de la República. Si el informe no es condicional, Javier, para que se realice un juicio político, entonces, ¿a qué clase de destemplada ópera bufa ha asistido el país durante las últimas 5 semanas? Si esto no sirve para nada, ¿para qué lo hicieron? En realidad, en mi criterio, esto se trata de un mero show político, uno más de los que nos han acostumbrado ciertos legisladores, lamentablemente. El informe que se elaboró por esta comisión multipartidista y que veo que el presidente de la Asamblea ha convocado a la sesión para el día sábado, no entiendo con qué propósito, pues este informe ni siquiera tiene valor probatorio en un eventual juicio político. El juicio político inicia con una solicitud de al menos 46 asambleístas, que es la 1/3 partes de los miembros de la Asamblea, y luego deberá ser calificado por el CAL y seguir el procedimiento que corresponda. El informe que ha hecho la comisión, más allá del show político, no tiene ningún valor jurídico dentro de la Asamblea. ¿Y qué se debe esperar de la Corte Constitucional, que tendrá que resolver una solicitud de juicio político, es así, planteada de forma legal, y que quizás, no descartemos, pueda estar acompañada de estas preclaras justificaciones que incluye el informe de la Comisión Ocasional? Si se llegase a presentar la solicitud de juicio político formal, la acusación constitucional en contra del presidente de la República, hay dos filtros que debe pasar. El primero, el filtro del CAL. El CAL debe ser la primera calificación de esta solicitud de juicio político y luego va a la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional, si los hechos de esta acusación constitucional van a ser los del informe denominado del Gran Padrino, sinceramente creo que la Corte no dará paso, porque uno de los requisitos que analiza la Corte Constitucional es que la relación de los hechos en la acusación constitucional guarde coherencia, sindéresis con la tipificación penal del delito que se le acusa cometer al presidente de la República. El día de hoy, ese informe, tal y como está redactado, perdóneme la expresión, no vale ni el papel en el que fue impreso. Ayer en la Asamblea algunos legisladores, legisladoras, se pusieron retro, ochenteros, boomers, para ser más específicos, y decían cosas como que si la Corte Constitucional no da luz verde al juicio político, pues ellas podrían buscar, escarbar otras causales como la incapacidad mental. En el octavo círculo del infierno de Dante hay espacio para el fraude intelectual, pero ¿qué dice la Constitución ecuatoriana, la de Montecristi, sobre este tipo de anhelos? A ver, si nos vamos por un tema de la capacidad intelectual del presidente de la República, no basta la percepción o comentario que tengan los asambleístas respecto del tema. Esto debe seguir un proceso reglado en el que inclusive se necesita una terna de médicos. Ya tuvimos un proceso en el que se quiso sacar por incapacidad mental a un presidente de la República hace mucho tiempo atrás, pero donde no había la regulación de la Constitución de Montecristi. El día de hoy la Constitución es clara, se necesita una terna de médicos que así lo avale. Irse por esa causal, sinceramente, no tendría cabida alguna, por más allá de que se quiera estirar la Constitución a donde ya no alcanza. Javier, y decir que esto es político para justificar la ausencia de compatibilidad con las normas e incluso la falta de rigor, ¿qué es lo que denota? A ver, aquí denota un claro ánimo de la Asamblea Nacional por sacarlo al presidente de la República, por cualquier vía que ésta sea.
Recordemos que la Asamblea hace poco más de un año ya intentó un intento de lo denominada muerte cruzada sin éxito. Ahora busca un juicio político a partir de hechos, de grabaciones, de un informe que está inclusive en la Fiscalía y que se reabierta la investigación, e inclusive intentar forzar a una incapacidad del presidente de la República. Esto solo demuestra que la Asamblea Nacional, lamentablemente, o al menos cierto grupo de la Asamblea Nacional, tiene un ánimo desestabilizador del gobierno, no busca que el señor Guillermo Lasso culmine su periodo, ni tampoco busca que el país se desarrolle, porque es curioso que esta Asamblea Nacional se ha dedicado a generar comisiones multipartidistas, comisiones de investigación, pero no legisla, que es la principal función que tiene la Asamblea Nacional. No han emitido un cuerpo normativo para el desarrollo del país. No se discuten cuerpos normativos serios para el desarrollo del país, pero cada semana, lamentablemente, tenemos shows políticos como este informe del Gran Padrino, que no tienen ninguna relevancia, pero que buscan generar en el imaginario social una crisis política. Y cuando organizaciones sociales, Javier, abiertamente le dicen al país, hey, por si acaso, al poder constituido le advertimos que si llega a aplicar un artículo de la Constitución, entonces nosotros organizaremos una movilización, un paro, y ya el país conoce la clase de paros, la clase de movilizaciones que suelen ellos pues configurar y que vienen acompañadas de violencia, de destrucción y de pérdidas económicas para todos. Cuando tenemos una declaración de este tipo, ¿ante qué estamos? A ver, yo de lo que veo, ya desde un punto de vista político, lo que veo es una amenaza frontal al presidente. ¿Y legalmente, Javier, allí se está configurando un delito? ¿O es el derecho a la resistencia? No necesariamente un delito, es el derecho a la resistencia de las organizaciones sociales, pero ojo, si las organizaciones sociales o estos grupos sociales deciden salir a marchar, a hacer un paro, deben hacerlo respetando la Constitución y la ley, porque a título de paro no podemos hacer actos vandálicos como ha pasado en la capital de la República ya un par de meses atrás, y tampoco se le puede pretender coaccionar al presidente de la República para que ceda a ciertas prebendas políticas, entiendo yo, para que él no active una facultad constitucional como es la muerte cruzada, la destitución o la terminación anticipada del periodo de la Asamblea Nacional. Si el presidente así lo considera y la situación se vuelve crítica, creo yo que debe activar dicho mecanismo, porque lamentablemente seguir en este vaivén entre la Asamblea y la Presidencia no le hace bien al país. El doctor Javier Palacios nos ha acompañado la mañana de hoy. Gracias por estar aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenny. Luego de la pausa, Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática del ala rebelde, vocal del Consejo de Administración Legislativa. ¿De qué depende que la Izquierda Democrática se suba o no a esa camioneta del juicio político al presidente de la República? Ya regresamos. Mañana. Sí, mañana sábado habrá sesión de la Asamblea para conocer el poco feliz informe de la comisión ocasional que sugiere la destitución de Guillermo Lasso como presidente de la República. Las organizaciones políticas están un tanto descolocadas porque lo que se supone debía ser un documento contundente no es más que una colcha de retazos con citas de autores extranjeros, extractos de comparecencias, interpretaciones antojadizas, que han sido destruidas en el análisis por profesionales que sin duda tienen más experiencia y conocimiento que los legisladores que integraron esa comisión. Y ahora, el interés se centra en conocer cómo van a actuar las organizaciones políticas ante este documento. Hoy vamos a conversar con la abogada Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenny. Buenos días al pueblo ecuatoriano que en este momento nos escucha por ese medio de comunicación. Encantada de poder estar con usted y poder compartir sobre este informe y la situación de la coyuntura política en la Asamblea Nacional. Cuéntenos algo, Johanna. ¿Tenía usted alguna expectativa positiva de lo que podía resultar de esa comisión? ¿O el informe refleja en la práctica el nivel y la intención de sus integrantes? Bueno, lamentablemente considero que han perdido una oportunidad histórica para poder demostrarle al país estos actos de corrupción que no solamente se han desarrollado en este gobierno y que se mantienen en este gobierno, sino que han iniciado en gobiernos anteriores. Lenin, quiero recordarle y el pueblo ecuatoriano que hace algunos meses atrás, en la Comisión de Justicia, con su presidente Alejandro Jaramillo, mencionamos que íbamos a investigar no solamente los actos de corrupción en estos sectores estratégicos,
empresas de este gobierno, sino desde el gobierno de Correa, Moreno y Lasso, porque así lo menciona en el audio el señor Leandro Cortázar. Cuando nosotros fuimos los primeros en abocar conocimiento de esta noticia, enseguida despertaron los nerviosismos por parte de partidos y de bancadas de la Asamblea Nacional, y lo que hicieron es conformar de una manera ilegal esta comisión, que es una comisión correísta socialcristiano, y los desechados o expulsados de los partidos y las bancadas justamente por perseguir agendas personales. Esperamos que por lo menos en ese grupo de asambleístas tengamos al menos uno o dos que puedan realizar un informe coherente con el país, pero este informe ni siquiera realiza una investigación del caso que se denuncia. No han demostrado culpables o han justamente pedido ya sea responsabilidad política o que la Fiscalía investigue a quienes han estado al frente de estas empresas, quienes han ejecutado estos contratos, quienes se han beneficiado. Entonces, de verdad estamos hablando de luchar por la verdad, contra la corrupción, cuando este informe no detalla absolutamente ninguna responsabilidad, ni contratos, ni montos, ni perjuicio al Estado. Han perdido una oportunidad histórica, no solamente porque han llevado un informe que parece sacado de un cuento de hadas, que ni siquiera se han tomado el tiempo de abrir el Código Orgánico Integral Penal. Y si por lo menos no confiamos en los miembros de esa comisión, se hubieran tomado el tiempo y la delicadeza con el país entero de contratar verdaderos asesores, pues, que puedan redactar un informe que no le dé vergüenza, incluso a los estudiantes de Derecho de primer semestre. Esas omisiones, convenientes omisiones, dejando de lado la gran trama de corrupción dentro de las empresas públicas que se remonta a 2 gobiernos atrás, ¿qué intención es la que usted logra vislumbrar en ese olvido? Bueno, al parecer hay un pacto, no les conviene que se pueda desarticular esta red de corrupción que sigue operando actualmente en este gobierno, porque no han identificado justamente culpables, porque no se muestra las pruebas, los contratos, el perjuicio, no se ha llamado a comparecer, por ejemplo, o se ha solicitado responsabilidad política a quienes hacen parte de las instituciones que deben velar por el control de las mismas. Se olvidan, por ejemplo, también estos fondos que han sido aportados por el señor Leandro Cortázar. Tenemos imágenes incluso tanto de las campañas del correísmo como también de la campaña de Guillermo Lasso. Eso parece que se los olvida. Simplemente pone incluso una captura de pantalla, la que ya ha salido a desmentirse acerca del señor Leandro Cortázar, pero eso se les olvida justamente el otro binomio también que al parecer ha sido financiado. Por ejemplo, la responsabilidad o por lo menos recomendaciones al CNE para que realice una fiscalización, para que pueda auditar justamente qué ha pasado con estas campañas, porque el dinero se sigue lavando del narcotráfico, de acciones ilícitas, pero parece que a la Asamblea o a esta comisión no le interesa ese tema. Parece que tampoco le interesa desarticular esta red de corrupción que está operando, porque al final, a ver, Lenin, vamos a juicio político. Si el presidente tiene que responder, que responda. Va a tener justamente la Asamblea Nacional en ese momento para defenderse. Pero la red sigue operando tranquilamente. Eso no era el gran padrino, porque no encuentra responsabilidades, o por lo menos que la Fiscalía investigue a estos sujetos que no tienen responsabilidad política, pero sí penal ante el país. Johanna, todo eso se cae. Johanna, el tema del financiamiento o del presunto financiamiento irregular a ciertas campañas, las fotografías hasta ahora muestran a un Leonardo Cortázar involucrado con Revolución Ciudadana, con la campaña de Andrés Arauz. Había un supuesto mensaje en donde él decía que había financiado las campañas de Lasso, pero luego salió Cortázar a desmentirlo, y pese a ese desmentido, el informe contiene como prueba este mensaje sin beneficio de inventario. Hay gente que dice, eso no importa, porque esto es político, y tratan de normalizar aquello como si la política fuera pues una caja de desastre en donde entran mentiras, ilegales, interpretaciones normativas y, claro, una que otra calumnia. Pero la política tiene que ser otra cosa, un asunto serio, responsable y cargado de motivación legal. ¿Cuánto daría usted, Johanna, por ese informe?
Bueno, absolutamente nada. De hecho, tendríamos que pedirle a los asesores que devuelvan el sueldo que se les ha pagado al pueblo ecuatoriano durante este mes y semanas por haber elaborado un informe, que no se han tomado el tiempo y la delicadeza de por lo menos usar las teorías del delito adecuadas, por lo menos de argumentar qué delito se ha cometido. Y aquí me llama mucho la atención porque pero ese esto informe, Johanna, Johanna, tiene la firma del legislador Rodrigo Fajardo, quien al igual que usted fue electo por Izquierda Democrática. Fue electo, pero sus agendas personalísimas hicieron que fuera expulsado de forma unánime por el CEN, donde están conformados todos los presidentes provinciales, expresidentes del partido, y justamente esas actuaciones dejan mucho que ver, que cuando tienes un interés personal, cuando te gusta estar con el poder, con la mayoría actual, vendes tus principios, tu coherencia e incluso olvidas tus estudios de los que tanto se jactan algunos, cuando tienes que sustentar, incluso en tus medios de comunicación, manifestando del enemigo, hablando del delito de la traición a la patria, hablando de comisión por omisión, cuando el COIP es muy claro en qué delitos sí cabe la omisión y en cuáles no, y justamente en la administración pública no. Y pero es no que, tendría que lo que pedíamos por lo menos era coherencia. No tendría que sorprenderle a nadie, y yo sí creo que son coherentes en ese sentido, Johanna, porque si son capaces de ver una refinería en un terreno vacío, vamos, que no nos extrañe que vean un ejército enemigo circulando por el Ecuador, aunque el resto del país no lo pueda observar. Ahora, ayer circuló un boletín donde Izquierda Democrática señalaba que va a votar a favor del informe, pero que todavía no sabe si apoyará o no un juicio político cuando este sea presentado. ¿Qué significa esto? Primero, Lenin, que ese boletín es totalmente falso, no está firmado por absolutamente nadie y es la forma en la que operan los asambleístas que han sido expulsados, y algunos aliados aquí en el partido también tiene que pedirles cuentas, tiene que exigirles que apeguen sus actuaciones a derecho, no es un boletín a lo que el partido establece. Lo que pasa es que representa a la otra facción de Izquierda Democrática porque ustedes están divididos. Es que, Lenin, no hay una facción de una o dos grupos, estamos hablando de un solo partido, de una sola organización política. O te apegas a lo que dice la organización política o no puedes hablar en nombre de la organización política. Ese boletín es correcto si lo firman los asambleístas quienes ese comunicado representa, pero ese comunicado no representa a la Izquierda Democrática y para mí sigue siendo falso. Creo que se ha hablado mucho de los rebeldes o de los oficiales o de los orgánicos. Aquí hay solamente organizaciones políticas y o aceptas estar representado a esta organización política o no la aceptas y tienes que dar un paso al costado. Y eso es lo lamentable porque quieren seguirle mintiendo al país y quieren seguirle afectando a un partido que quiere actuar como la tercera vía. Y por eso hemos dicho, el día de hoy vamos a reunirnos a través del CEN, vamos a analizar el informe, vamos a pedir que se incluya en el proyecto de resolución, porque a pesar de que hay asambleístas que incluso forman parte de esta comisión, como el día de ayer lo escuchaba el asambleísta Zapata, representante del Partido Social Cristiano, que al parecer se les ha olvidado incluir temas de Leandro Cortázar con los vínculos con asambleístas y que los iban a incorporar en el informe. Le recuerdo, asambleísta, como a todos los asambleístas, que no se puede agregar ni una sola hoja más a un informe que se ha votado, no se puede cambiar ni una sola coma, pero lo que sí vamos a exigir es que ese proyecto de resolución se investigue a profundidad, que la Fiscalía haga el trabajo que le corresponde con la celeridad, pero que no se le olvide algunos nombres en este proceso, pero sobre todo que podamos desarticular esta red de corrupción que a todos nos interesa. Y si, Lenin, después de una investigación seria e imparcial, el presidente Guillermo Lasso, como otros funcionarios de este o anteriores gobiernos, tienen que responder, ya sea a la Asamblea Nacional o a la Fiscalía General del Estado, como darle la cara al país, pues la Izquierda Democrática va a ser justamente ética y va a defender a las grandes mayorías y va a apoyar todo proceso, ya sea dentro de la Asamblea o fuera. Pero en este momento, con ese informe, al parecer le hacen un pacto o hacen un pacto con el gobierno, no sabemos, porque dicen todo menos los argumentos necesarios para poder tener ese nexo causal entre los delitos. Ni siquiera identifican los delitos, hablan de delitos contra la administración pública, no dicen cuál, hablan también de los delitos contra la seguridad del Estado, no te especifican cuál. El Partido Social Cristiano dice que no ha encontrado argumentos para el numeral 1 del artículo 129 de la Constitución, pero si usted lee el informe detalla justamente ese delito de traición a la patria en casi todas sus hojas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, mañana, sábado, se reúne el Pleno, van a debatir el informe. ¿Usted cómo va a votar? Nosotros vamos hoy a tomar una decisión como partido. Nos hemos tomado el tiempo de poder analizar de forma técnica
porque es un informe bastante amplio en el cual nos ha gustado como asambleístas, o siempre nos ha gustado como asambleístas, primero analizar estos informes para presentarlos al CEN, para presentar nuestras opiniones y de forma democrática, como lo dice nuestro apellido, Izquierda Democrática, vamos a tomar una decisión acerca de nuestra posición en relación con el informe, porque hay que recordarle al país que una cosa es el informe y otra es el enjuiciamiento político y aún no hay una solicitud formal presentada. Hay intenciones, pronunciamientos en medios de comunicación, pero hasta que no la tengamos no podemos ser incoherentes y mostrar una posición porque tenemos que revisarla y nunca vamos a defender a nadie, pero siempre vamos a respetar la seguridad jurídica de este país y vamos siempre a también hacer esa tercera vía que el país necesita en estos momentos de polarización. Una cosa es no defender a nadie, otra cosa es querer tumbarse al presidente de la República a cualquier costo y con cualquier argumento. Esa es la camioneta correísta, social cristiana, y ustedes en esa camioneta no se embarcan. Nosotros nunca nos hemos embarcado en ni una sola camioneta, Lenin. Por eso nuestros comentarios, nuestras posiciones van a ser siempre debatidas en consenso y vamos a darle una propuesta al país, como siempre he dicho, en estos momentos de polarización, pero respetando el ordenamiento jurídico, pidiéndole a todos las explicaciones debidas y que en los momentos correspondientes puedan defenderse. Yo sé que el día de hoy el Partido Izquierda Democrática va a tomar una decisión importante y el país va a tener esa tercera vía en la cual apoyarse y respaldarse y sobre todo dejar de estas intenciones en las que por lo menos si tienes la intención, de hacer oposición a este gobierno, por lo menos sea una oposición inteligente para que deje argumentos a las otras bancadas. Pero de esta forma, creo que lo único que han hecho es quedar mal ante el país, hacer quedar mal a todos los abogados, a todos los que incluso nos esforzamos por seguir estudiando y darle un mal mensaje a los jóvenes, que no importa si tienes o no conocimiento, puedes llegar a ocupar ese espacio tan importante de representación y creo que eso no es lo que queremos nosotros para el futuro. Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática. Gracias, asambleísta, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Vamos con información. Para hoy se prevé la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro. La defensa del expresidente Lenín Moreno y de otros dos implicados pidieron que la diligencia que debió efectuarse ayer se la difiera por segunda ocasión y el juez les dio un día. Tras un primer diferimiento, se esperaba que la tarde de este jueves se instale la audiencia para formular cargos a 37 implicados en el caso Sinohydro, entre ellos el expresidente de la República, Lenín Moreno, quien desde Paraguay se conectó por internet. Pero su defensa y la de otros dos procesados pidieron que otra vez se posponga. El día de ayer nos aprobaron la entrega de copias a las 4:30 y es un tema imposible haber obtenido 298 cuerpos para el día de hoy, con lo cual actualmente tampoco tenemos las copias. Es decir, usted va a pedir nuevamente que se difiera. Me ratificaré. El juez Luis Adrián Rojas llamó la atención por los términos en los que se expresaron algunos abogados y finalmente concedió el diferimiento. Para que no se diga después que estamos profanando el libre derecho de defensa. La diligencia se desarrollará el día de mañana a las 9 horas. Mi palabra. En esta causa, la Fiscalía sostiene que entre 2009 y 2018 operó una estructura de corrupción que recibió $76 millones de la empresa Sinohydro. Serían sobornos por la adjudicación del contrato para la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Señalan a Lenín Moreno, su círculo familiar y de amigos, los directivos de la compañía china, abogados y exfuncionarios públicos, de conformar la supuesta trama para beneficiarse directa o indirectamente. En la audiencia que empezará este viernes, se analizarán las medidas cautelares para los procesados. No cabe la prisión preventiva por dos condiciones de vulnerabilidad que tiene el señor. Aparte de ser una persona con discapacidad, es una persona que el 19 de marzo cumple 70 años. Por el número de procesados, se espera que la diligencia se extienda por varios días. Y así cerramos esta semana de entrevistas en Contacto Directo. De inmediato las noticias locales en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen fin de semana.